Es el siguiente. En una ocasión llegó conmigo allá a la oficina una señora con una bolsa negra llena de amuletos, de aguas que le habían dado los brujos para que echara en toda la casa, para que rociara, de muchos cochineros que traía ahí para que los conjurara, porque leyó el libro que escribí que se llama Pequeño Manual de Vida Cristiana. Y en ese libro, cuando hablo del primer mandamiento, ahí explico claramente los daños tan graves que se ocasionan por el uso de la brujería, del amuleto, de las aguas, de las lociones, de todo eso que usan los esotéricos. Resulta de que aquella mujer me dice: padre, ya me cayó el 20. Yo no quería renunciar a todo esto, pero al leer su libro empecé a reflexionar que cuando yo empecé a usar un amuleto que traía acá en mi brasier prendido, un cojincito rojo, que cargado el amuleto de la buena suerte para que me fuera bien en mis trabajos, en mis negocios, en mi economía. Desde entonces, ahora analizando, me doy cuenta que ya no podía por meses acercarme a confesarme ni a comulgar. Yo tenía la práctica de los viernes primeros y asistía religiosamente cada viernes primero a realizar mi práctica de confesión y comunión. Y desde que traía esa cochinada, ahora me doy cuenta que cuando estaba formada para confesarme, en el momento había una fuerza que me sacaba de la fila y no me permitía llegar a la confesión. Y ahora entiendo por qué. Porque en el momento en que yo me saqué ese amuleto y lo tiré, lo eché en esta bolsa y renuncié a todo esto, ahora sí con gusto comulgo, me confieso, me acerco a los sacramentos, estoy con Dios. Dice: gasté 24,000 pesos en estas cochinadas, pero renuncio, por eso no quería renunciar, porque era mucho dinero lo que había gastado, pero por tonta gasté todo ese dinero que lo tiro a la basura. Es el amor, el poder del mal que actúa a través de las brujerías. Otro ejemplo que les quiero platicar para terminar con esta explicación que estoy dando a propósito de la práctica de las brujerías es un ejemplo que me impresionó. Yo lo narro en mis libros que he escrito. Un día sonó el teléfono ahí en mi parroquia, que de hecho, dicho de paso, cada 15 minutos o a veces cada minuto está sonando el teléfono con problemas muy fuertes de personas que siempre invariablemente son víctimas por haber consultado a los esotéricos, haber ido a que les leyera las cartas, les adivinara la suerte o usar amuletos, todo ese tipo de prácticas que siempre son puertas que se abren a Satanás. Cuando tomo el teléfono me doy cuenta que se escuchaba llantos, lamentos, como si alguien se hubiera muerto. Resulta de que se trataba de una señora que habían invitado a rezar el Santo Rosario en un novenario que estaba dedicado a orar por un difunto. Cuando iban en el segundo misterio, aquella señora se ofuscó, no soportó el rosario, porque la gente que está dañada por la brujería no soporta rezar el rosario, porque el rosario es un arma muy poderosa contra las fuerzas del mal. Cuando iba en el segundo misterio, se lanza contra la persona que dirigía el rosario, se lo arrebató y lo hizo pedazos y bailó en el rosario. Y después se empezó a golpear a las personas. Para no alargársela, aquella señora, ya que se calmó, me la llevaron al templo. 3 sacerdotes la pasamos a la capilla del Santísimo. Y ahí casi nos tumbaba el barandal ahí de donde está resguardado el sagrario. Y pegaba unos aullidos y echaba espuma por la boca. Y dentro de ella empezó a hablar Satanás diciendo: no se las puedo dejar, es mía, me pertenece. Me fue consagrada el día en que le hicieron la limpia. Platicando con la señora nos dimos cuenta que aquella mujer tenía 15 años, que había asistido con una persona que hacía limpias, con un ropaje de religión, con una abundancia de imágenes, santos, veladoras, y aquella señora ahí había sentido que un poder extraño había entrado en ella. Vemos aquí el poder del mal, que es terrible, contra las fuerzas que el humano no puede controlar. La Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, es la que tiene una virtud para situarnos en el lugar justo donde debemos estar. Y esa es la que nos pone en claro cuáles son las prácticas que enferman al hombre. Porque la Sagrada Escritura tiene la finalidad, como libro sagrado que es, de darnos a conocer el amor de Dios y lo que nos hace bien para nuestra salvación.
Nos dice el libro de Levítico capítulo 19, versículo 31. No acudáis a nigromantes, ni consultéis a los adivinos, haciéndoos impuros por su causa. Yo, Yahvé, vuestro Dios. Palabra de Dios. Escuchamos en este sagrado texto la orden expresa de nuestro Dios en el libro de Levítico capítulo 19, versículo 31. No consultéis a los adivinos, haciéndoos impuros. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Indudablemente que Dios espera una vida pura, una vida llena de santidad. Ya lo había dicho la Sagrada Escritura en otros de sus pasajes: sed santos como yo soy santo. Así le hablaba nuestro Dios al pueblo de Israel. Y Jesús nuestro Señor también en su palabra nos dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. De tal manera que cuando la Sagrada Escritura nos prohíbe algo que nos lleva a un mal, a la degradación de nuestra persona, de nuestra vida moral, pues indudablemente que lo dice el Señor, porque nos hace mucho daño y es lo que el Señor no quiere. En mi experiencia personal, como ya les he hablado de estos testimonios de las personas que se han implicado en el campo del esoterismo, los daños tan terribles que reciben, he podido constatar que no hay persona que haya acudido a las prácticas esotéricas que no haya recibido un daño. Me podrán decir ustedes: bueno, si yo no sabía, si yo lo hice por ignorancia. Bueno, es que por ignorancia es tan grave el campo del esoterismo que aún por ignorancia muchas personas han sido dañadas. Claro está que cuando la ignorancia es la que nos lleva, Dios de alguna forma tiene misericordia y protege de alguna forma a la persona que es totalmente ignorante. Mas sin embargo, yo les pongo un ejemplo. Cuando una persona ha pasado por un campo de radioactividad y no sabía que había radioactividad por ahí, no por ello va a librarse de que sus células se le hayan dañado por la radioactividad. Aunque no sabía, sin embargo, se dañaron. Yo he tenido experiencias de niños que han sido llevados al campo del ocultismo y se dañan terriblemente. Recuerdo el caso de una niña de 7 años, que es otro ejemplo muy impresionante, y que aquí voy a hablar de otro campo de ocultismo, que es el uso del el péndulo. Es un simple fierrito que pende de un hilo, así se le llama péndulo. Lo usan mucho quienes manejan las fuerzas de energía, que las energías también hay que tener mucho cuidado, porque también son puertas que se abren al demonio, al espíritu del mal. Esta niña se enfermó de las amígdalas y llegó a un médico homeópata que maneja el péndulo, porque se ha dado ahora de algunos médicos homeópatas que mezclan la homeopatía con el uso de la energía, que es el péndulo. Ahí es un campo directamente de adivinación, porque ¿qué pasa con el péndulo? El péndulo consiste en que mueves el fierrito con un hilo y supuestamente la energía te va llevando a el medicamento adecuado que le vas a dar a aquella persona. Ahí ya no entra la ciencia homeopática, porque la ciencia homeopática procede de otra forma.